la mayoría de temas tumorales o malignos. Vamos a tratar solo los fundamentales y de ahí vamos a hablar de lo que es patología morfológica, alteraciones inflamatorias. ¿Listo? Entonces vamos a empezar organizándonos pues, en diferentes estructuras anatómicas. Entonces vamos a empezar hoy hablando de patología peniana. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de patología peniana es que siempre tenemos que evaluar, sobre todo en pacientes recién nacidos y en paciente pediátrico en edad temprana, las potenciales malformaciones. ¿Listo? Las malformaciones son bastante frecuentes. Sobre todo las malformaciones las vamos a encontrar cuando hablamos de la localización del punto de salida de la uretra. ¿Listo? Las más frecuentes van a ser las hipospadias y las epispadias en segundo lugar. ¿Listo? Cuando hablamos de hipospadias estamos hablando de una localización más bien ventral. ¿Qué tan frecuente es? 1 de cada 300 nacidos vivos. Eso de hecho es bastante. ¿Listo? Si tenemos en cuenta la cantidad de nacidos vivos que hay todos los días. Las hipospadias tienen asociación con otras malformaciones que siempre es importante descartar cuando las documentamos. Entonces, si yo a un recién nacido le diagnostico una hipospadia, es importante que revise que no tenga una hernia inguinal asociada. ¿Listo? Las hernias inguinales pueden o no tener compromiso de víscera de forma intrínseca y pueden o no tener compromiso testicular de forma intrínseca. Este tipo de compromisos es mucho mejor documentarlos tempranamente en la vida para poder hacer una corrección quirúrgica y evitar terminar en una extirpación o incluso en la aparición de un tumor. ¿Listo? La segunda malformación asociada, como decimos, es testículo no descendido. Entonces habíamos mencionado que en una hernia inguinal eventualmente podemos tener un compromiso testicular, pero otra alteración testicular importante es la falla en el descenso. ¿Listo? Los testículos descienden de forma relativamente tardía en el desarrollo intrauterino. Entonces, ellos deben ir descendiendo e ir adquiriendo las diferentes capas. Pero, con relativa frecuencia, podemos tener la presencia de testículos que no descienden y se quedan en cavidad abdominal o algunos que son retráctiles. Ahora, esto lo evaluaremos un poco mejor cuando estemos hablando de patología testicular, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto representa un factor de riesgo fundamental para cáncer testicular. ¿Listo? Entonces, los testículos no descendidos deben ser documentados tempranamente para poder ser ubicados en bolsa escrotal y prevenir tanto cáncer como atrofia. ¿Listo? Un testículo no descendido que se queda en cavidad abdominal es un testículo que eventualmente va a tener que ser extirpado. Y pues la complicación más importante en estas malformaciones, ya regresando un poco al tema de patología peniana, es fundamentalmente la obstrucción. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de las potenciales complicaciones o las potenciales alteraciones que podemos encontrar en prepucio, la más importante es fimosis. ¿Listo? Entonces, en fimosis va a ser una imposibilidad de retracción del prepucio. Esto puede o no estar asociado con alteraciones fibrosantes. ¿Listo? Y estos pueden corresponder a procesos congénitos, ¿listo? O eventualmente pueden corresponder también a alteraciones adquiridas. ¿Listo? Ahora, esto se puede ver en el marco de una manifestación masculina de líquen escleroso. ¿Listo? El líquen escleroso, si recuerdan, lo habíamos visto en lo que era la patología a nivel vaginal y vulvar, en mujeres, sobre todo fuera del influjo estrogénico. ¿Listo? Ahora, eventualmente lo podemos encontrar también en hombres manifestado como una fimosis con características de fibrosis. ¿Listo? Sobre todo, ¿qué va a ser lo que refiere el paciente? Dolor cada vez que intenta hacer retracción del prepucio. ¿Listo? Algunos pueden estar obedeciendo a procesos cicatriciales. ¿Listo? Como parte de las alteraciones clínicas. ¿Listo? Este vendría siendo un ejemplo. Entonces, vamos a fijarnos aquí a nivel intraquirúrgico, se fijan cómo hay un área deprimida, circunferencial, blanquecina. Esto corresponde a una cicatriz que puede ser cortada y manejada quirúrgicamente. ¿Listo?
manejo precisamente viene siendo la circuncisión, que recordemos representa también un factor protector contra la infección crónica de VPH. ¿Listo? Y en un momento vamos a ver la importante influencia que tiene eso en el riesgo de cáncer peneal. ¿Listo? Siguiendo con lo que son las alteraciones de características inflamatorias, vamos a hablar de lo que es balanitis y balanofisitis. ¿Listo? En este caso vamos a estar hablando casi siempre de alteraciones de sobrecrecimiento bacteriano o fúngico. ¿Listo? Que muchas veces van a estar correspondiendo a alteraciones en higiene personal. Es importante que evaluemos este tipo de patologías en pacientes, digamos, que son adultos mayores, que no pueden hacer un cuidado completo de su higiene y a veces puede ser un indicativo temprano de maltrato, ya sea por abandono o por negligencia en pacientes muy jóvenes o pacientes muy mayores. ¿Listo? El organismo más frecuentemente implicado es Candida albicans. ¿Listo? Recordemos que la cándida corresponde a parte de la flora saprófita, que cuando tiene su sobrecrecimiento, entre otras cosas, va a hacer un switch fenotípico. Entonces va a pasar a tener una forma de hifa o pseudohifa, que son estas formas alargadas que en su momento veíamos en las fotografías que les mostré en femenino. ¿Listo? Es exactamente el mismo organismo. Eventualmente podemos tener crecimiento de Gardnerella, podemos tener crecimiento de bacterias anaerobias y en casos muy graves pueden evolucionar a convertirse en balanitis serótica obliterante, en donde el nivel de inflamación lo que genera es una disminución circunferencial que va a causar obstrucción y dolor. ¿Listo? Y en estos casos muchas veces también se opta por manejo quirúrgico. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí vamos claros? Muy bien. Ahora vamos a hablar de cáncer. Entonces, este es un tema que, como les decía, vamos a ir entendiendo mejor en la medida que vayamos progresando. El próximo semestre hablar de neoplasias. Pero por ahora, conceptos que ustedes tienen que tener claros. El cáncer se deriva de una célula normal. ¿Listo? Entonces, no sé si recuerdan cuando veíamos gastrointestinal, cáncer esofágico. Alcanzamos a mencionar un poco. ¿Cuál era el cáncer esofágico más frecuente? No, porque se tiene que hacer un paso previo para hacer adeno. El epitelio del esófago, ¿cómo es? Es escamoso, porque es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. El epitelio que está cubriendo el pene es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Por tanto, si vamos a tener un tumor maligno que aparezca en esa localización, es mucho más probable que se trate de un tumor derivado de una célula escamosa. ¿Listo? Por eso el más frecuente va a ser el carcinoma escamocelular, que no es tan frecuente, pero sí tiene una asociación muy importante con virus de papiloma humano, que si se fijan, son exactamente las mismas variantes que se asocian con el carcinoma escamocelular de localización cervical en mujeres. ¿Listo? VPH 16 y 18. Que esto va a estar asociado también con inflamación crónica y vamos a tener otras asociaciones importantes, como el nivel de ingresos del país, o sea, es más frecuente en la medida que tenemos pacientes que tienen una menor tasa de vacunación, una menor tasa de higiene y un menor uso de mecanismos anticonceptivos de barrera. ¿Listo? Adicionalmente, va a ser más frecuente en pacientes mayores de 40 años, porque aquí estamos entrando a hablar de diferentes factores sinérgicos en la aparición del cáncer. Entonces, la acumulación de mutaciones, la acumulación de inflamación y la acumulación de condiciones a nivel de vida que favorecen las mutaciones en las cuales deriva el cáncer van a estar apareciendo más tardíamente en la vida. ¿Listo? Específicamente asociado a este tipo de cáncer. Es más frecuente en pacientes no circuncidados, que esto se ha asociado epidemiológicamente a la mayor tasa de colonización por VPH de alto riesgo que tienen los pacientes no circuncidados versus los circuncidados. ¿Listo?
Y quiero que recuerden un poco lo que hablamos en su momento de carcinoma escamocelular de cervix. ¿Recuerdan que hablábamos que es una lesión que va apareciendo de a poquitos? Primero tenemos un NIC1, luego aparecen las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado que se pueden dividir entre NIC2 y NIC3 y luego ya tenemos un tumor infiltrante. Una clasificación similar hacemos en las lesiones peneales, ¿listo? Pero como no es un epitelio cervical, sino que es un epitelio peneano, a estas nos referimos como PENI, neoplasia intraepitelial del pene, ¿listo? Entonces, la clasificación y la forma de organizarlo es la misma. Si decimos que es un PENI1, eso quiere decir que encontramos displasia basal. Si es 2, decimos que están comprometiendo las dos capas basales del epitelio, y si es un PENI3, estamos comprometiendo todo el grosor del epitelio, y eso ya comprende un carcinoma in situ. ¿Listo? Como las lesiones premalignas que vamos encontrando en este camino. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Puede repetir la del 2? En la del 2, al igual que en el epitelio cervical, en el NIC2 tenemos un compromiso de los 2/3 basales. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Aquí perdió la capa de queratina, pero créanme que es queratinizado. Y quiero que se fijen en estos queratinocitos. Son atípicos y tienen un halo perinuclear. Nos recuerdan los cambios que veíamos en su momento cuando hablábamos de los coilocitos, ¿no? Porque estos son también coilocitos. ¿Listo? Aquí estamos viendo una verruga. ¿Listo? Que hablan de exposición a las cepas de bajo riesgo, pero que se puede encontrar también en esa zona. ¿Listo? Ahora ya empezamos a ver aquí algo de atipia. Entonces fíjense como aquí tenemos muchas mitosis, unas células más bien atípicas en la porción más basal, ¿listo? Y así de superficial está coexistiendo con algunos coilocitos. Este estaría entre el PENI1 y el PENI2, ¿listo? Miren, aquí hay mitosis, ¿listo? Son muchas mitosis. Las mitosis nos hablan de atipia, ¿listo? Y nos hablan de estar recorriendo el camino hacia la malignidad. Fíjense como aquí vemos mucho más claro la atipia, de aquí para acá, ¿listo? Es un epitelio que no es normal. Aquí en este último tercio está normal, entonces este lo podríamos clasificar tranquilamente como un PENI2, ¿listo? Este ya tiene un compromiso de todo el epitelio. Esto ya comprende un carcinoma in situ, ¿listo? O sea que si no intervenimos al paciente en este estadio, lo siguiente que vamos a tener es un carcinoma infiltrante con riesgo de hacer metástasis. ¿Listo? Entonces, fíjense, tenemos todo el grosor del epitelio que va a estar comprometido por células grandes, hipercromáticas, con núcleos prominentes, con mitosis frecuentes. ¿Listo? Adicionalmente, es importante que tengamos en cuenta que a veces esto recibe el nombre de enfermedad de Bowen. ¿Listo? Con B larga, B-O-W-E-N. ¿Listo? Entonces, esta se puede aplicar en diferentes partes del cuerpo, pero sobre todo en lo que es región genital se aplica mucho. ¿Qué nos está hablando o es una forma de decir carcinoma in situ? ¿Listo? Bowen. Entonces, ustedes ven en un reporte, bueno, una historia de enfermedad de Bowen, ya saben a qué nos estamos refiriendo. Aquí ya tenemos un carcinoma infiltrante. Entonces, fíjense cómo está comprendido por células escamosas. Vemos un compromiso de todo el grosor del epitelio, pero adicionalmente empezamos a ver estos nidos francamente atípicos que ya se emitieron por debajo de la membrana basal. ¿Listo? Entonces, estos, recuerden, ya tienen acceso a los vasos. Y si el tumor maligno tiene acceso a los vasos, ¿qué puede pasar? Metástasis. ¿Listo? Por eso es que hacemos con tanta insistencia la distinción entre un carcinoma in situ y un carcinoma infiltrante.
porque el carcinoma infiltrante puede meterse en los vasos e ir a hacer metástasis. ¿Listo? Por eso es que vamos a considerar el in situ todavía un estadio temprano, pero ya cuando estamos en infiltrante ya estamos pensando en un paciente con un estadio más avanzado, que muy probablemente se va de vaciamiento ganglionar, como mínimo ganglio centinela, que muy probablemente requiera quimioterapia sistémica más allá del solo manejo quirúrgico. ¿Listo? Este es P16. P16 es un marcador que indica, ¿cómo decirlo?, señales de freno a nivel del metabolismo celular. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos una sobreexpresión de P16 con mucha frecuencia, vemos que hay una correlación con una infección o con alguna condición que está favoreciendo el paso inadecuado en ciclo celular. ¿Listo? Y específicamente se asocia mucho la sobreexpresión de P16 con infección por VPH. ¿Listo? Este es precisamente el caso. Ya hemos hablado un poco de lo que es la inmunistoquímica. Entonces son marcadores que utilizamos en patología mediante una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Listo? Esta reacción antígeno-anticuerpo va con un cromógeno, con una sustancia literalmente pintada que podemos ver. Ese cromógeno puede ser de cualquier color, el más frecuentemente usado es el marrón. Entonces, lo que está sobreexpresado es lo que es marrón. Entonces, fíjense como todo el espesor del epitelio es positivo para P16. Eso nos indica que estamos ante un carcinoma escamocelular. ¿Listo? En este caso es infiltrante porque miren este nido por aquí. No me atrevo a decir la diferenciación con solo la foto, pero que muy probablemente está asociado a infección por virus de papiloma humano. ¿Listo? Cuando hablamos de los carcinomas escamocelulares en los diferentes órganos genitales, tanto de hombres como de mujeres, la OMS siempre hace mucho hincapié en hacer la diferencia entre aquellos que están relacionados con infección de virus de papiloma humano y aquellos que no, porque hay unas diferencias fundamentales en términos de manejo y pronóstico. Los que no están asociados suelen ir acompañados de alteraciones moleculares por otras vías, van a requerir otros manejos y van a tener un comportamiento más agresivo. ¿Listo? Entonces es muy importante que documentemos esto siempre en los pacientes. ¿Listo? Entonces, hasta ahí cáncer. ¿Dudas? Ok. Entonces, creo que con un diagrama que tengo en otra presentación, pero puedo más o menos replicar. ¿Listo? ¿Tienen clara la vía del P53? Bueno, sí, y eso está bien. Por ahora no tienen que tener el conocimiento más especializado de la vida. Entonces, el P53 es una señal de paro en ciclo celular. ¿Pero por qué es una señal de paro? Porque este va a producir, entre otras cosas, que se va a encargar de activar, entre otras cosas, al P16. ¿Listo? El P16 es un regulador negativo de la vía de las ciclinas. Entonces, esta debería indicar freno. ¿Listo? Ahora, esta vía de las ciclinas va a ser una cosa muy importante, y es que le va a dar la señal al RB, que es una proteína fundamental para paso en ciclo celular, que libere al E2F. ¿Listo? Porque cuando libera al E2F, esta es una señal de fila en ciclo celular.
fosforila LRB, ¿listo? Y va a ser que libere al E2F, independientemente de esta cascada de señales que está antes, ¿listo? Entonces, eso quiere decir que la influencia de este E7 se va a asociar con un aumento de señales de P16, ¿listo? Porque la célula está gritando pare, 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 porque no la estamos escuchando, porque el E7 está contrarrestando esta respuesta, ¿listo? Entonces, por eso se utiliza como homólogo el P16 para hablar de la relación entre BPH y cáncer, ¿listo? ¿Listo? ¿Está un poquito más claro? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces vamos a seguir hablando de alteraciones morfológicas. Entonces hablemos un poquito de lo que es la enfermedad de Peyronie. ¿Listo? La enfermedad de Peyronie es relativamente frecuente, pero se va a presentar en un espectro en términos de las alteraciones morfológicas. ¿Listo? Fundamentalmente, ¿qué es la enfermedad de Peyronie? Es un engrosamiento de la fascia de Bruch. ¿Listo? Este engrosamiento va a corresponder a la aparición de una cicatriz en esa fascia. ¿Listo? Ahora, este es un tejido que normalmente debería ser elástico. Si lo engrosamos, lo que vamos a hacer es facilitar que tenga alteraciones en curvatura. ¿Listo? Porque esto no va a ser un engrosamiento simétrico. Entonces, ¿de qué se va a quejar el paciente? Alteraciones en curvatura y dolor. ¿Listo? Esto puede ser secundario a microtrauma. ¿Listo? Recordemos que el trauma desencadena inflamación y que la inflamación en sus estadios finales desemboca en fibrosis. ¿Listo? Esta fase de Bruch, donde se encuentra entre el cuerpo cavernoso y la túnica longínea. ¿Listo? Y usualmente la curvatura va a aparecer hacia la lesión porque esta va a ser la parte de la fascia que no puede extenderse. ¿Listo? Vamos a ver sobre todo colágeno y calcificación en estas áreas de engrosamiento y usualmente lo que se hace es intentar hacer corrección quirúrgica. Pero hay un problema y es que si el paciente ya hizo enfermedad de Peyronie una vez, implica que es un paciente cuya cicatrización tiende a hacer una cicatrización hipertrófica con calcificaciones. ¿Listo? En ese orden de ideas, cualquier intervención adicional posterior va a resultar muy probablemente en nuevas malformaciones. ¿Listo? Y usualmente esto corresponde a un trastorno de la proliferación de los fibroblastos. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo. Fíjense cómo tenemos una deformación franca. ¿Listo? Y está dada por esta área engrosada y blanquecina. Ahora, el contralateral no está precisamente normal. ¿Listo? También ha ido acumulando microtrauma. Y si examinamos esto, en la histología nos vamos a dar cuenta que el colágeno que nos está recubriendo es especialmente grueso. ¿Listo? Esto no es un colágeno normal, es el colágeno que resulta de una cicatrización hipertrófica. Bueno, preguntas. ¿Ninguna? Cuéntame. La única sintomatología que presenta el paciente con la Peyronie es el dolor. Dolor y alteración morfológica. Usualmente los pacientes lo que refieren es una curvatura anormal durante la erección. Durante la erección. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, entonces cerramos el capítulo de patología peniana. Vamos a hablar ahora de patología prostática. ¿Listo? Entonces, patología prostática es bastante amplio. No espero que lo abarquemos todo hoy. Mi idea es que hoy nos concentremos en benigna y la próxima clase ya podemos empezar hablando de maligna. ¿Listo? Entonces, hablemos primero de lo que sería la patología inflamatoria prostática. ¿Listo? Entonces, así como en muchos órganos tenemos inflamación aguda e inflamación crónica. ¿Listo? Que van a tener causas distintas. Entonces, la presentación aguda con mucha frecuencia
está ligada a infecciones bacterianas. ¿Listo? Estas infecciones bacterianas pueden ser adquiridas de dos fuentes, similar a lo que veíamos en su momento en infecciones renales. Entonces podemos tener o infecciones ascendentes, ¿listo?, que pueden corresponder a enfermedades de transmisión sexual o, más raramente, a infecciones del tracto urinario, ¿listo? Y podemos tener también infecciones que llegan por vía hematógena, ¿listo? Que esto se podría ver eventualmente en el contexto, digamos, de una septicemia, ¿listo? Adicionalmente tenemos también las formas inflamatorias crónicas que pueden o no estar asociadas con bacterias, específicamente la bacteria que podría estar más asociada, si recuerdan un poco lo que vimos en su momento en endometritis, podría ser tuberculosis. ¿Listo? La tuberculosis, recordemos, se caracteriza por un patrón inflamatorio, por una respuesta inflamatoria de características granulomatosas. ¿Listo? Entonces lo que veríamos sería una inflamación de corte granulomatoso. ¿Listo? Ahora, existen formas inflamatorias crónicas no bacterianas que usualmente se van a manifestar con dolor crónico. ¿Listo? En estas podemos estar hablando, aunque más raramente, de desórdenes inmunes. ¿Listo? Eventualmente podemos encontrar prostatitis secundaria a hongos, pero esto es muy raro. ¿Listo? Usualmente, ¿en qué tipo de pacientes podríamos buscarlo? Pacientes con cuadros de inmunosupresión profunda. ¿Listo? Entonces, pacientes receptores de órgano sólido, pacientes con infección de virus de inmunodeficiencia humana. ¿Listo? En este tipo de pacientes vale la pena que revisemos esa posibilidad en un caso que sea pues el adecuado. Usualmente, ¿qué vamos a tener? Síntomas de infección de tracto urinario. ¿Listo? Eventualmente dolor. ¿Listo? Y hay una un poco más rara que es granulomatosa, pero que no está asociada con tuberculosis. ¿Listo? Que sería una reacción a cuerpo extraño. Entonces, esta correspondería ya a un desorden inflamatorio primario asociado a la próstata. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas de prostatitis? Hablemos de la que es quizás una de las enfermedades más frecuentes de la próstata. ¿Listo? Yo estoy completamente segura que, a no ser que alguno de ustedes no vea pacientes jamás en la vida, va a haber por lo menos un caso de hiperplasia prostática bélica. ¿Listo? ¿Este a qué corresponde? Corresponde a una hiperplasia tanto del estroma como de las glándulas prostáticas. ¿Listo? Esta hiperplasia va a corresponder a una respuesta hasta cierto punto normal a la conversión de testosterona. ¿Listo? Para la octava década de la vida, el 90% de la población masculina tiene algún grado de hiperplasia prostática bélica. ¿Listo? Ahora, ¿por qué siempre hacemos el énfasis en la última parte, benigna? Porque es una proliferación de células normales. ¿Listo? La hiperplasia prostática benigna no equivale a cáncer. Y eso tienen que tenerlo muy claro. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser la manifestación clínica más importante de hiperplasia prostática benigna? Síntomas de obstrucción. ¿Listo? La hiperplasia prostática benigna tiende a ser un crecimiento concéntrico. ¿Listo? Y este crecimiento concéntrico va a tender a obstruir lo que sería la uretra prostática. ¿Listo? Esta obstrucción va a derivar en una obstrucción urinaria que en los casos más severos puede acabar haciendo un compromiso retrógrado que llegue a derivar en una hidronefrosis. ¿Listo? Pero idealmente nuestros pacientes no van a llegar allá porque los vamos a intervenir tempranamente. ¿Listo? Es muchísimo más frecuente en hombres mayores de 50 años
En algunos casos muy raros se puede evidenciar en pacientes un poco más jóvenes, ¿listo? Pero en general se encuentra ya en mayores de 50. Ahora, como les decía, el crecimiento tanto del estroma como del epitelio glandular va a depender de la exposición androgénica, ¿listo? Ahora, no depende como tal de la testosterona, sino de la conversión de esta a la dihidrotestosterona, ¿listo? Que ocurre mediada por la 5-alfa reductasa. La dihidrotestosterona es hasta 5 veces más efectiva en esta estimulación del tejido que la testosterona en sí misma, ¿listo? Ahora, ¿eso qué implica? Que eventualmente hay pacientes a los cuales les podemos dar bloqueadores de 5-alfa reductasa para evitar que siga aumentando el tamaño de la próstata. ¿Listo? Ahora, la próstata tiene receptores nucleares de andrógenos. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Que los andrógenos, específicamente la dihidrotestosterona, va a ser una señal de siga en el ciclo celular, va a ser una señal de proliferación y crecimiento. Eso es lo que lo justifica, y esto también justifica por qué aparece en mayores de 50 años, porque esta va a ser una exposición acumulativa durante la vida. ¿Listo? Entonces, después de los 50, ya esa próstata se ha expuesto a tantos andrógenos a lo largo de su vida y ha ido creciendo secundaria esa exposición androgénica, que llega a un punto en el cual puede potencialmente causar síntomas y obstrucción. ¿Listo? Y actualmente la conversión periférica de estrógenos a andrógenos puede jugar también un papel importante. ¿Listo? Ahora, ¿cómo definimos una próstata hiperplásica? Una próstata hiperplásica, como su nombre lo indica, es una próstata que tiene un aumento de tamaño. ¿Qué tanto va a aumentar de tamaño? Puede llegar a pesar de 60 a 100 gramos. Ahora, más o menos, ¿cuál sería el tamaño normal de una próstata? En peso. Un cálculo hacia el aire. Más o menos de 20 a 30 gramos podría ser un tamaño esperable para una próstata normal. Entonces estamos diciendo que en la hiperplasia prostática como mínimo vamos a doblar ese valor. ¿Listo? Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que en la hiperplasia prostática benigna van a proliferar más las células estromales que las células glandulares. Y aquí podemos hacer una vez más un símil respecto a lo que en su momento veíamos en útero. ¿Listo? Recordemos que los pólipos benignos en útero tenían más una proliferación estromal que glandular. ¿Listo? Y aquí vemos lo mismo. Sí, va a haber una proliferación de un componente glandular, pero este no va a ser invasivo y no va a ser lo que predomina. Lo que predomina es el crecimiento estromal. ¿Listo? Las células epiteliales las vamos a mantener y las mioepiteliales. Este es un detalle que es como no tan importante para la clínica, pero para nosotros en patología es fundamental, y es que el epitelio normal de la próstata se parece muchísimo al de la mama. ¿Listo? Entonces, entre otras cosas, debemos recordar que es un epitelio que se compone de 2 líneas de células. ¿Listo? Entonces decimos que es benigno si tenemos ambas líneas de células, las luminares y las basales. Esto es benigno. Y esto aplica tanto para próstata como para mama. Y podemos decir que es maligno si le faltan las basales y solo tiene las luminares. ¿Listo? Esto forma parte de lo que nosotros evaluamos morfológicamente, porque el diagnóstico diferencial más importante siempre va a ser cáncer. ¿Listo? Porque recordemos que el cáncer de próstata es también muy frecuente. ¿Listo? ¿Está lloviendo? Normalmente la próstata produce un material proteináceo, ¿listo? Que va a formar parte de la secreción normal de la próstata. Este material lo podemos ver asociado a los cortes de hiperplasia prostática benigna, porque estamos hablando precisamente de un epitelio que va a conservar las características del epitelio normal. ¿Listo? Y las células basales, como les digo,
sólida. Y es precisamente eso lo que vemos aquí. Entonces, en este macrobloque lo que estamos viendo es la misma próstata que estábamos viendo ahorita. Pero fíjense cómo tenemos estos espacios que corresponden a la producción proteínácea normal de la próstata. Y cuando nos bajamos vamos a ver que no hay una atipia significativa y que tenemos nuestras dos capas de células. ¿Listo? Este es el material proteináceo que les estaba mencionando, que forma parte de la secreción normal de la próstata. ¿Listo? Fíjense cómo hay células basales y células luminares. ¿Listo? Esta de aquí es una vejiga. ¿Listo? Ahora, esta vejiga tiene una serie de cambios bastante interesantes. Ahora, quiero que se fijen en las paredes de la vejiga y miren cómo está hipertrófico el músculo de la vejiga. ¿Listo? Este de aquí es un músculo hipertrófico. ¿Y por qué está hipertrófico el músculo de la vejiga? Por el esfuerzo, perfecto. ¿Y por qué se estaba esforzando? Porque si nos vamos hacia la porción inferior de la vejiga, vamos a ver aquí que teníamos una próstata que estaba obstruyendo la salida. ¿Listo? Entonces esto ya es un caso bastante grave de obstrucción. ¿Listo? Eventualmente en estos pacientes, aparte de la clínica de obstrucción, podemos encontrar también infecciones de vías urinarias. Ahora, estas infecciones de vías urinarias a veces pueden estar asociadas a instrumentalización de la uretra. ¿Listo? ¿A qué nos referimos con instrumentalización de la uretra? Estos pacientes a veces por la obstrucción requieren sonda. ¿Listo? Que se habrán dado cuenta si ya han podido estar en los hospitales que hay muchos pacientes adultos mayores que están con su sonda y con su bolsita. Muchos de estos pacientes tienen esa sonda por una hiperplasia prostática bélica. ¿Listo? Entonces, esta instrumentalización implica el ingreso de un cuerpo extraño y ese ingreso del cuerpo extraño va a favorecer la aparición de infecciones de vías urinarias. ¿Listo? Entonces, una complicación potencial puede ser esa y también pueden aparecer secundario a la retención de orina que favorece la sobreinfección de la misma a nivel de la vejiga. ¿Listo? Como manejo se puede dar sobre todo bloqueadores alfa-adrenérgicos, ¿listo? Y bloqueadores de la 5-alfa-reductasa como parte del manejo básico, pero muchos de estos pacientes van a terminar en manejo quirúrgico. En esos casos hay dos manejos quirúrgicos predilectos, esos en su momento los verán mejor en uro, pero uno es la resección transuretral de próstata. Entonces, se ingresa con un cistoscopio, ¿listo? Y se va a hacer una resección pero en partes, ¿listo? Entonces se sacan pequeños fragmentos y se hace un curetaje de la próstata alrededor de la uretra, ¿listo? Para desobstruir el tracto de salida. Y la otra opción es directamente hacer una prostatectomía parcial, ¿listo? Haciendo resección de adenoma prostático si está presente o haciendo resección de parte de la próstata, ¿listo? Ya por vía abierta, ¿listo? Como parte de las opciones quirúrgicas que se les pueden ofrecer a estos pacientes. Bueno, ¿tenemos preguntas hasta ahí? Listo, muy bien. Entonces, vamos a hablar de generalidades de cáncer de próstata y ya lo específico de cáncer de próstata lo podemos dejar para la otra clase si les parece. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando de epidemiología. ¿Listo? ¿Por qué estudiamos cáncer de próstata con tanta insistencia? El cáncer de próstata es frecuente. ¿Listo? Es muy frecuente. Representa el 21% de los cánceres en hombres en Estados Unidos, que eso es bastante, de hecho. Implica que 2 de cada 10 pacientes con cáncer en Estados Unidos tienen cáncer de próstata. ¿Listo? Eso es bastante. Es la segunda causa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos. ¿Listo?
y en general tiene una mayor mortalidad en afrodescendientes. Vamos a hablar un poquito de cáncer en el mundo. Esta gráfica ya la habíamos visto en su momento. Ya habíamos hablado un poco de las frecuencias de cáncer en el mundo versus Colombia. Entonces, ya hemos visto que en Colombia el más frecuente es cáncer de mama, pero hay algunos países en donde el cáncer de próstata es el más frecuente. ¿Listo? Sobre todo aquí a nivel de América. Ahora, el cáncer de próstata, a diferencia del cáncer de cuello uterino, no es un cáncer que se pueda hacer una resección de la lesión premaligna. ¿Listo? Entonces, la incidencia no va a estar directamente afectada por lo que vienen siendo los factores socioeconómicos, sino que va a estar más afectada por factores genéticos. ¿Listo? Ahora, en términos de mortalidad, perdón, en términos de incidencia en Colombia es el tercero, ¿listo? 10,2%. Eso de todos modos es bastante. Y en términos de mortalidad en adultos mayores, fíjense cómo representa esta es la quinta causa de mortalidad por cáncer en adultos mayores. Entonces en ambos sexos es el segundo más frecuente. Y en incidencia es el cáncer más frecuente en hombres en Colombia. ¿Listo? Entonces, cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en hombres. Eso justifica que lo estemos viendo y justifica otra cosa muy importante, que hagamos búsqueda activa para hacer detección temprana. ¿Listo? Porque, yo siempre les digo, el cáncer tiene chance de tener una curación completa en la medida que hagamos detección temprana. ¿Listo? Por eso hacemos las estrategias que hacemos. En términos de mortalidad en ambos sexos sin hacer discriminación, representa la quinta causa de mortalidad. ¿Listo? Bueno, esto ya lo vimos, es el que es más frecuente en hombres. Colombia. Y es también el cáncer más mortal en hombres. ¿Listo? Seguido muy de cerquita por el cáncer de estómago. Ahora, ¿por qué el cáncer de próstata? Tiene una causa compartida con la hiperplasia prostática benigna. ¿Listo? La causa compartida es exposición prolongada a andrógenos. ¿Listo? Ahora, ¿eso quiere decir que la hiperplasia prostática benigna se va a transformar en cáncer? No. ¿Listo? La hiperplasia prostática benigna no es una lesión premaligna, pero comparten la exposición causal. ¿Listo? Entonces, ¿qué se ha visto? Este es un cáncer que por lo mismo y por su asociación con la exposición androgénica responde muy bien a la terapia antiandrogénica. ¿Listo? En algunos de estos pacientes incluso se llega a hacer orquidectomía bilateral para el manejo del tumor. ¿Listo? Adicionalmente hay algunas mutaciones de amplificación de receptores que pueden estar asociadas a su patogénesis. Y recordemos que próstata era de los que veíamos siempre asociado a las mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Entonces, si mi paciente me refiere que tiene una hermana que tuvo cáncer de mama, que le dio tempranamente, digamos, sobre los 36 años, ¿listo? A mí me gustaría evaluar en ese paciente si tiene la mutación BRCA1 o BRCA2. Sí, eso sería importante, ¿no? Porque puede que en este momento el paciente no tenga síntomas y puede que incluso se encuentre por debajo de la edad clásica de presentación del cáncer de próstata. Pero puede que tenga también un factor de riesgo genético para presentar tempranamente un cáncer de próstata especialmente agresivo. ¿Listo? Entonces es muy importante que no olvidemos esta relación. Y pues muchas de esas van a estar asociadas con vías de activación alternativas a nivel intracelular.
BRCA, BRCA2 es el que más pesa en términos de asociación familiar, pero también vamos a tener otras mutaciones importantes, como mutaciones a nivel de señalización intranuclear, como sería la sobreexpresión de MYC y inestabilidad microsatelital. ¿Listo? Bueno. Ahora, similar a lo que hemos estado viendo, existen sí lesiones precursoras malignas que se pueden documentar en cáncer de próstata, que aquí las vamos a llamar PIN. ¿Listo? Entonces, estas lesiones que son in situ, que todavía no han infiltrado, pueden eventualmente progresar a un carcinoma infiltrativo. Entonces, si nos reportan el PIN de alto grado, ¿qué quiere decir? Que el paciente en ese momento no tiene en el material que se examinó un carcinoma invasivo, pero que tiene una lesión que puede progresar a carcinoma invasivo. ¿Listo? Por lo tanto, es importante hacerle seguimiento y puede que tengamos que hacer algún tipo de manejo adicional aparte de él. ¿Listo? Bueno, ¿vamos más o menos claros? Ahora, hay también algunos agentes carcinogénicos que pueden asociarse a una mayor frecuencia en la presentación de cáncer de próstata. Entre ellos podemos tener estrógenos, podemos tener agentes oxidantes y la clásica dieta de tipo occidental, que es básicamente la dieta alta en grasas, alta en alimentos ultraprocesados. ¿Listo? Hay otras mutaciones que se pueden identificar ya directamente en los tumores, como son los de arreglos. Entonces podemos tener factores de transcripción con promotores, ¿listo? Como el TMPRSS2, ¿listo? Que este está en particular regulado por andrógenos. Entonces, esta es una mutación que eventualmente se puede documentar en el tumor y que la presencia de este tipo de mutaciones en el tumor va a favorecer la aparición y el comportamiento más agresivo del mismo. ¿Listo? Las amplificaciones de MYC, como ya lo habíamos mencionado, las de lesiones en PTEN, como siempre, cualquier alteración de P53. ¿Listo? ¿Cómo se llama el síndrome de alteración de P53? Difraumenia, que se asocia con la aparición de múltiples tumores malignos en diferentes órganos. ¿Cómo se llama? Difraumenia. Difraumenia. ¿Listo? L-I. Difraumenia. ¿Listo? El síndrome de difraumenia es donde tenemos solo una copia funcionante de P53. ¿Listo? Entonces podemos perder la segunda copia y facilitar la aparición de tumores malignos en diferentes órganos. Y esta aparición de mutaciones en diferentes órganos va a favorecer el cáncer. ¿Listo? Y pues las de lesiones en RB, que como ya vimos en la explicación de los mecanismos reguladores negativos del ciclo celular, pues cualquier mutación en RB favorece la aparición de cáncer. ¿Listo? Ahora, ¿dónde aparece el cáncer de próstata? El 70% va a aparecer en la periferia de la próstata. ¿Listo? Eso es algo muy importante tenerlo en cuenta porque eso también explica por qué podemos hacer la detección temprana mediante el tacto rectal. ¿Listo? Si aparecieran en su mayoría hacia la porción central, pues no podríamos palparlos, entonces no tendría sentido hacerlo. ¿Listo? Y usualmente, ¿qué vamos a encontrar en el tacto rectal? Nódulos indurados. ¿Listo? Entonces, si encontramos un nódulo indurado, esto va a representar una bandera roja o un indicativo que a este paciente debemos continuar estudiándolo porque puede tener una lesión maligna en la próstata. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? A diferencia de los tumores benignos, los tumores malignos van a tener bordes pobremente definidos, entonces a veces no va a ser tan fácil identificarlos o a identificar su extensión completa en la palpación o en imágenes.
Y el cáncer de próstata, de hecho, hace algo bastante interesante, y es que suele tener un cuerpo central y ramificarse a diferentes porciones de la próstata. ¿Listo? ¿Te estás dando la mano por pregunta o lo que te estás escribiendo? Listo. En general es un tumor de lento crecimiento y clínicamente no va a dar síntomas tempranos. ¿Listo? No es como cuando hablábamos del cáncer de endometrio y el sangrado uterino normal. Aquí no podemos esperar que el paciente consulte directamente por algún síntoma hasta que no esté muy avanzado el tumor. ¿Listo? Porque como va a tener una localización predominantemente en periferia, si llega a ser en algún momento obstrucción, quiere decir que ya comprometió desde periferia hasta uretra. ¿Listo? Y ese momento ya lo podemos considerar un tumor muy grande, un tumor avanzado. ¿Listo? Es muy poco probable que el paciente reporte algún tipo de dolor, a no ser que sea dolor secundario a metástasis. ¿Listo? Y ya en esa fase estamos en un tumor avanzado. ¿Listo? Por lo tanto, lo que se hace es tamizaje. ¿Listo? Las estrategias de prevención son lo que en últimas buscan hacer una detección temprana. ¿Listo? Porque no podemos prevenir que el cáncer aparezca en estos pacientes, no podemos tratarlos tempranamente, pero sí que podemos detectarlos tempranamente. Y eso es lo que en últimas va a impactar en los índices de mortalidad asociados a cáncer de próstata. ¿Listo? ¿Qué mecanismos de tamizaje utilizamos? El más famoso que ustedes muy probablemente conocen es el PSA o el antígeno prostático. Ahora, el PSA tiene una serie de inconvenientes. Número uno, no es específico. ¿Listo? ¿A qué nos referimos con que no es específico? Podemos tener elevación del antígeno prostático secundario a casi cualquier cosa. ¿Listo? El PSA puede elevarse por el tacto rectal, puede elevarse por relaciones sexuales, puede elevarse incluso por estrés. ¿Listo? Por tanto, no es tan útil en el sentido de única herramienta de tamizaje. Siempre tenemos que utilizar más de una herramienta de tamizaje. ¿Listo? Un PSA elevado moderadamente realmente no nos indica gran cosa. Y siempre tenemos que asegurarnos de explicarle al paciente las condiciones que debe cumplir antes de tomar la prueba del PSA. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces esto lo vamos a sumar, como decíamos, contacto rectal, y en la medida que un paciente cumpla las características para ser sospechoso, lo que vamos a hacer es tomar biopsias transrectales de próstata. ¿Listo? En donde vamos a obtener cilindros de las diferentes regiones de la próstata y los vamos a evaluar para ver si tiene presencia o no de tumor maligno, y se va a estimar el volumen comprometido. ¿Listo? Les presento una columna vertebral cortada transversalmente de un paciente con antecedente de cáncer de próstata. ¿Ven esos punticos blancos? Eso se llama metástasis. ¿Listo? O sea, el tumor se subió a los vasos y se fue al esqueleto axial. Las metástasis óseas duelen, y duelen muchísimo. ¿Listo? Este es el tipo de alteraciones que va a generar una pérdida significativa de la calidad de vida del paciente. ¿Listo? Esto es algo que solo tiene opción de tratamiento con radioterapia y que tampoco responde muy bien en este punto por lo avanzado de la enfermedad. Lo ideal del tamizaje es que nuestros pacientes no lleguen así. Pero es importante que tengan en cuenta que el cáncer de próstata tiende a hacer metástasis óseas con mucha frecuencia y sobre todo a lo que llamamos esqueleto axial. ¿Listo? Entonces, si en un paciente yo llego a documentar una lesión lítica a nivel de esqueleto axial, digamos en vértebra L1, mi paciente es un hombre de 60 años que no asiste regularmente a tamizaje, ¿cuál va a ser mi primera sospecha diagnóstica? Cáncer de próstata. ¿Listo? Tenemos que sospechar. ¿Listo? Estas lesiones
ocasiones pueden manifestarse también como fracturas patológicas. ¿Listo? Recordemos que las fracturas patológicas son aquellas que van a ocurrir ante trauma mínimo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, aquí hablamos un poquito más del PSA. Entonces, es básicamente una enzima de tipo glicoproteína producida pues por el epitelio prostático. ¿Listo? Entonces, en teoría, si tenemos una proliferación de células malignas de características epiteliales, deberíamos tener una sobreproducción de PSA. ¿Listo? Ahora, si bien decíamos que el PSA no es específico, recordemos que tampoco tiene una sensibilidad del 100%. Hay tumores, y sobre todo los tumores que están peor diferenciados, o sea, los que se van a comportar peor, que pueden no hacer elevación del PSA. ¿Listo? Entonces el PSA no tiene una sensibilidad tan buena, pero tampoco tiene una especificidad tan buena. ¿Listo? Es la proteína más abundante del plasma seminal y pues va a hacer una difusión por vía linfática, que es lo que nos permite hacer la medición por sangre periférica. Entonces, como les decía, puede elevarse por malignidad, pero también por trauma, por enfermedad prostática, muy importante por prostatitis, en general por eyaculación y por el tracto rectal, como las principales condiciones que pueden elevar la medición del PSA. ¿Listo? Hay también medicamentos o situaciones que pueden disminuir el PSA. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente puede que tenga un PSA normalmente elevado y que eso esté avisando de un cáncer de próstata, pero si el paciente estuvo haciendo un ciclo de AINES, ¿listo? Eso va a disminuir ese valor, ¿listo? Adicionalmente, los inhibidores de 5-alfa reductasa van a causar una disminución en la producción de PSA, los diuréticos y las estatinas. ¿Qué tan frecuente es que un paciente con hiperplasia prostática o que se encuentra más bien en el rango de riesgo en términos de edad para un cáncer de próstata consuma estatinas? Es muy alto, ¿listo? Eso es bastante frecuente. Entonces debemos tener en cuenta todos estos factores a la hora de hacer la evaluación de este paciente en términos de tamizaje. ¿Listo? Bueno, recomendaciones generales, como les decía, es sensible pero no específico. Usualmente se recomienda que si uno tiene un valor alterado, haga una segunda toma, pero esta toma debe estar separada por al menos 8 semanas y verificando que se cumplan las condiciones del examen. Y deben ser mínimo 3 días después del tacto rectal. ¿Listo? Sí, puede ser una semana después, mejor. ¿Listo? Pacientes con riesgo elevado de cáncer de próstata. Entonces ya hablamos del riesgo por el grupo etario. Ya Raúl nos había mencionado un poco el riesgo elevado que tienen los afrodescendientes, las asociaciones con mutaciones BRCA1, BRCA2 y su asociación con casos familiares, sobre todo tempranos, de cáncer de mama y cáncer de ovario, y el síndrome de Lynch, que corresponde a la inestabilidad microsatelital. ¿Listo? En términos del antecedente familiar como tal, al ser una enfermedad tan frecuente, ¿cuáles antecedentes familiares nos van a preocupar y cuáles no? Sobre todo si es diagnóstico temprano, ¿listo? Entonces el paciente refiere como, no, es que a mi papá le diagnosticaron cáncer de próstata a los 40 años. Eso es temprano, ¿listo? Enfermedad metastásica y muerte en los antecedentes familiares, ¿listo? Usualmente los pacientes se van a acordar si un familiar tuvo metástasis o sea de cáncer de próstata, por lo que les digo, duele y duele mucho, ¿listo? Y pues muerte obviamente. Y esto es un poco menos frecuente, pero es la exposición a la agente naranja, que en su momento se utilizó en la guerra de Vietnam como parte de la guerra química, pero creo que actualmente también se utiliza como un agente químico, pero actualmente no me acuerdo cuál es el uso industrial que recibe. Pero esto es un agente carcinogénico que favorece mucho la aparición de cáncer de próstata. ¿Listo? Entonces, usualmente se utiliza
una evaluación de riesgo para definir a qué paciente le hacemos tamizaje y a qué paciente no. ¿Listo? Ahora, si el paciente ya tiene una edad, digamos 80 años, ¿listo? Empezamos a replantearnos si a este paciente vale la pena hacerle tamizaje o no. ¿Listo? Porque si el paciente desarrolla en ese momento, a sus 80 años, el cáncer de próstata, es muy poco probable que tenga un comportamiento agresivo. ¿Listo? Entonces, en estos pacientes puede que decidamos diferir el tamizaje, porque la expectativa de vida implica que incluso si ese mismo día desarrolla un cáncer de próstata, va a tener de todos modos una expectativa superior a 10 años por el cáncer de próstata. ¿Listo? Entonces, eso es algo que también se evalúa en el planteamiento de las estrategias y por eso van a encontrar una edad tope para hacer tamizaje de cáncer de próstata. ¿Listo? Actualmente, ¿cuál es la edad recomendada o la edad tope? 75 años. ¿Listo? Entonces, sobre los 75 años ya dejamos de hacer tamizaje porque la posibilidad de mortalidad y complicaciones secundarias a cáncer de próstata después de los 75 va significativamente. ¿Listo? El PSA tiene una serie de valores normales por edad. ¿Listo? Estos son valores que van subiendo en la medida que vamos cambiando la edad del paciente. Entonces, no es lo mismo evaluar a un paciente de 40 años a evaluar a un paciente de 70. Entonces, pensemos en un valor de 5. ¿Listo? Un valor de 5 sería normal en un paciente de 70, pero ya sería bastante elevado en un paciente de 40. ¿Listo? Entonces, esos son el tipo de cosas que tenemos que considerar cuando estemos evaluando a nuestros pacientes. ¿Listo? Listo, entonces usualmente vamos a empezar el tamizaje de cáncer de próstata en edades diferentes según cómo evaluemos el grupo de riesgo del paciente. ¿Listo? Entonces, si es un paciente de bajo riesgo, empezamos como con la población común y corriente, entre 50 y 69 años sin tamizaje. ¿Listo? Pero en las poblaciones de alto riesgo, es recomendable que lo empecemos sobre los 40. ¿Cómo vamos a definir que un paciente es población de alto riesgo? Bueno, ya mencionamos la mayoría de características. Una historia familiar de paciente con muerte, metástasis o diagnóstico temprano, un paciente que tenga alguna de las mutaciones que mencionamos, sobreexpresión de MYC, BRCA1, BRCA2, síndrome de Lynch, síndrome de Li-Fraumeni. ¿Listo? Eso es un paciente de alto riesgo. Adicionalmente, si son afrodescendientes, también es recomendado hacer un inicio de tamizaje temprano, porque es más frecuente y también más agresivo en estas poblaciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué se sabe respecto al tacto rectal y su especificidad para diagnóstico y tamizaje? Sabemos que en general tiene una poca sensibilidad y especificidad si se usa aisladamente. La recomendación siempre es juntarlo con más estrategias, ¿listo? Para ir llenándonos de información. Muchas veces va a depender de la experiencia del médico tratante, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Depende de qué tanta experticia tenga el médico tratante a la hora de hacer el examen, ¿listo? Por ejemplo, es diferente si yo, que no veo un paciente vivo completo desde hace 5 años, hago un tacto rectal, así lo hace un urólogo, ¿listo? Que se encarga específicamente de hacer detección y tratamiento del cáncer de próstata. ¿Listo? Y en general no se recomienda si no hacemos una elevación del PSA. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, vamos a enviar el PSA y según el valor evaluamos